Su historia clínica, perfecto, doctora. ¿Qué va a hacer en ese momento? Ya tiene el paciente ahí que ya llegó, está así. Dolor tipo opresivo en región precordial, sensación de falta de aire, palpitaciones, dolor irradiado el miembro superior izquierdo y sensación de que se muere. ¿Qué hace en ese momento? ¿Ah? Perfecto, doctora. Y eso quiero decirles a todos ustedes. Cuando tengamos un cuadro de ese tipo, primero descarten ustedes un síndrome isquémico coronario, ¿ya? No me vayan a poner trastorno de pánico que venga el psiquiatra, porque de repente cuando venga ya está muerto, ¿ya? Entonces, siempre descartar patología, ¿ya? Orgánica, siempre descartar primero. ¿Y qué vamos a hacer? Le medimos la presión, ¿sí? ¿Qué más? Le tomamos un electrocardiograma, le pedimos enzimas cardíacas, ¿sí? Le tomamos un AGA. Recién cuando todo eso sale normal y lo evalúa el cardiólogo y dice acá no hay nada, recién ahí, ¿qué hacemos? Llamamos recién ahí al psiquiatra que venga a ver qué cosa está pasando, que dé su tratamiento. El tratamiento para los trastornos de pánico, lo más eficaz para la urgencia es dar una benzodiazepina, por ejemplo puede ser un clonazepam, ¿ya? En ese momento, y lo damos así. Pero no cometamos a veces el error de considerar a los pacientes que vienen refiriendo ese tipo de síntomas, ponerles trastorno de pánico. Aunque tenga historia de crisis de pánico, doctores, aunque sea un paciente que ya tiene historia de crisis de pánico, si llega a la emergencia y ustedes están de guardia, por favor, pídanle todos los exámenes correspondientes, tómenle registren sus funciones vitales, ¿ya? Porque puede ser que de 30 cuadros que hace de crisis de pánico, en un varón de 35 años fumador, uno de ellos sea un síndrome isquémico coronario, ¿sí? Entonces, hay que hacer, siempre hagamos medicina, ¿ya? ¿Está bien? Para recordar, los cuadros de ansiedad, y en especial el trastorno de pánico, felizmente y gracias a Dios, es más frecuente en mujeres. Porque se imaginan ustedes varones que lleguen a emergencia con esa sintomatología, pues nos volvemos todos locos, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a pensar siempre que es un síndrome isquémico coronario agudo, ¿o no? Pero felizmente es más frecuente en mujeres en una proporción de 3:1, ¿ya? Y segundo, en el periodo entre las crisis, el individuo debe además estar relativamente libre de ansiedad, aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria leve. ¿Qué cosa es la ansiedad anticipatoria leve? El miedo a volver a experimentar otra crisis de pánico, ¿ya? Y tercero, importante y fundamental, no debe presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles. ¿Y esto por qué está acá? A ver, chicos, esto lo voy a dejar acá, porque esto no debería estar acá, esto es tres slides más adelante, ¿ya? Pero lo vamos a pasar, pero vamos a regresar acá. A ver, una pregunta de entrenamiento, ¿ya? Sujeto que presenta de forma repentina sensación de muerte inminente, taquicardia, ahogo, opresión precordial, ¿ya? Amenaza intensa a su salud y bienestar, que no relaciona con ningún estímulo o causa concreta, ¿ya? Exploración somática y pruebas complementarias dentro de la normalidad. ¿El diagnóstico más probable cuál creen que sea, doctores? ¿Ah? ¿Cuál? Esta es una crisis de ansiedad, ¿no? ¿O no es así? ¿O es un trastorno de ansiedad generalizada? Vamos a ver, vamos a preguntar. Doctora, ¿eso podría ser un trastorno de ansiedad generalizada? De forma repentina. Perfecto, doctora. ¿Qué más dice acá? Sin causa concreta. Pero acá está. Forma repentina. Como un terremoto, ¿no? ¿Sí? Igualito un terremoto. Es un terremoto. De tu sistema nervioso autonómico es como que se registre un terremoto. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Forma repentina. Entonces es crisis de angustia. El trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? En cambio es constante y está todo el tiempo ahí. ¿Ya? Esa es la clave. Muy buena pregunta para un entrenamiento. Ahora, la medicación más efectiva en los trastornos de ansiedad en la etapa aguda, esta es otra pregunta de entrenamiento, ¿ah? No vayan a confundirla con la pregunta que ustedes tienen ahí en su separata, porque esta es una pregunta similar, pero no es la misma. La medicación más efectiva para tratar los trastornos de ansiedad, digamos,
acá sería la medicación más efectiva para tratar las crisis de pánico en la etapa aguda, ¿ya? Lo más efectivo son las benzodiazepinas. La única emergencia psiquiátrica que usted puede tratar por vía oral son las crisis de pánico, porque las crisis de pánico ceden inmediatamente a la aplicación del clonazepam, que actúa muy bien, y el clonazepam puede administrarse vía sublingual y está actuando los 2 minutos, ¿sí? O, por ejemplo, si ya está demasiado ansioso y usted de repente se desespera, le pone por ahí una ampolla de diazepam endovenoso, pero no sería necesario, y el paciente va a calmar esos síntomas, ¿ya? Entonces, la medicación más efectiva en los trastornos de ansiedad en la etapa aguda serán las benzodiazepinas, ¿ya? ¿Existe algún tratamiento acá? Sí existe, hay tratamiento, ¿ya? Las benzodiazepinas son el tratamiento de elección para tratar de forma aguda los trastornos de ansiedad, pero su efectividad suele disminuir al cabo de pocas semanas. Es por ello que tanto para el mantenimiento y control de los síntomas se usen otros medicamentos. En este caso se usarán los antidepresivos, como pueden ser los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o los antidepresivos duales, que han demostrado una muy buena efectividad. ¿Ya? Y ahora sí, esta es la pregunta 7 que tienen ustedes ahí, donde nos ponen la medicación más importante en los trastornos de ansiedad, ¿ya? Más importante, y nos ponen benzodiazepinas. ¿Y qué nos dicen acá? Las benzodiazepinas, ¿qué pasa? Su efectividad suele disminuir al cabo de pocas semanas, ¿ya? Y lo que se prefiere usar son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Entonces, ¿cuál será la clave acá, doctores? ¿Sales de litio? No. ¿Propranolol? Tampoco. Esta es la respuesta acá, ¿no? Inhibidores de recaptación de serotonina, ¿ya? Eso está en la pregunta 3, ¿ya? En el diagnóstico de ansiedad y pánico, ¿cuál de los siguientes síntomas o signos pertenece a la tensión motora? Chicos, esta respuesta ya ni siquiera necesita comentarios, ¿no? ¿Cuál es lo único ahí que está relacionado a tensión motora? Temblores, perfecto, doctor, muy bien, ¿no? Porque si hablamos de tensión motora no voy a pensar en desvanecimiento ni en son frecuentes, son los temblores, acá, ¿ya? Bueno, vamos a tocar de manera muy somera, porque está dentro de lo que es el espectro de trastornos de ansiedad al trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? En la historia de lo que han preguntado, han venido 2 preguntas solamente de trastorno obsesivo compulsivo hasta ahora, y lo pueden volver a preguntar. ¿Qué cosa es un trastorno obsesivo compulsivo? Nos hablan que la característica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos u actos compulsivos recurrentes. ¿Y qué cosa es una obsesión? Una obsesión, nuevamente, es una palabra que deriva del latín obsesio, que significa asedio, ¿ya? Es una perturbación anímica producida por una idea fija. Este pensamiento, sentimiento o tendencia aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona, pero persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él. La persona que tiene obsesiones, por ejemplo, digamos, de contaminación, sabe que eso no es normal. Si fuera por él, quisiera desterrar esas ideas de su mente, pero no puede hacerlo. Son pensamientos intrusivos, son pensamientos parasitarios que están dentro de este paciente. Y para calmar la ansiedad que producen estas obsesiones, realiza rituales. Y si tiene obsesiones de contaminación, sus compulsiones o rituales serán de limpieza. Y si tiene obsesiones de duda patológica, por ejemplo, ¿cómo calmará su ansiedad? Realizando rituales de comprobación, o será compulsiones de comprobación. Entre estos dos, entre las obsesiones de contaminación y las obsesiones de duda patológica, están los 2/3, ¿ya?, de la mayor cantidad o las más frecuentes obsesiones o compulsiones. En los estudios fenomenológicos realizados en trastorno obsesivo compulsivo se ve eso. Y lo que es más frecuente son las obsesiones de contaminación con sus rituales de limpieza, seguidos de las obsesiones de duda patológica y sus rituales de comprobación, ¿ya?
Compulsión, impulso irresistible o obsesivo a la repetición de una acción determinada, ¿ya? Y habrán rituales de limpieza, de comprobación, de tipo sexual en menor medida y de agresividad. Ahora, hay que señalar, como les iba diciendo, que la forma más común de obsesiones son las de contaminación con sus rituales o compulsiones de limpieza, seguidas de las obsesiones de duda patológica con sus rituales de comprobación. Para entrenamiento, esta pregunta acabo de decirlo. El rasgo característico del pensamiento en los trastornos obsesivos es enlentecido, no. Ideofugaz, no, sino que es insólito, porque es raro, intrusivo y parasitario. ¿Ya? Muy bien. Y esta pregunta la tienen ustedes ahí con el número 4, ¿ya? Esta pregunta se ha repetido 2 veces, 2 años diferentes, ¿ya? En el trastorno obsesivo compulsivo, el patrón sintomático más común es la obsesión, y de frente, acabo de decirlo, chicos, obsesiones de contaminación, ¿sí? Del miedo a la contaminación, seguida de la compulsión de lavados, ¿ya? Acá está el error, ¿ya? Disculpen, el efecto de animación sale la B, pero lo más frecuente es la C, ¿ya? Creo que ustedes en su separata también tienen la C. Acá disculpen el error de animación que ha habido acá, ¿ya? Bien, el siguiente tema, grupo grande, digamos, que vamos a desarrollar acá, es de suma importancia que se sepa. Porque nos enfrentaremos a ello dentro de nuestra práctica diaria, nos enfrentaremos a ello de repente cuando algún miembro de la familia tenga este trastorno, cuando de repente alguna amistad lo tenga, cuando nuestro país tenga el 50% de su población deprimida, caerá nuestro PBI, ¿ya? De ahí viene la importancia. Y de ahí viene el por qué el Banco Mundial está tan interesado en que la población o que la prevalencia no siga aumentando de depresión. Porque si nosotros vamos a tener un mundo con personas deprimidas, la persona deprimida se caracteriza por tener un bajo rendimiento, es decir, produce menos. Si tú tienes un país con el 20% de tu población deprimida, 30 o 50%, vas a tener un país que produce menos. Y no solamente eso, cuando uno está deprimido, compra menos, gasta menos. Cuando gastas menos y compras menos, hay menor movimiento de la economía y se va a ver afectado tu economía como nación y como país. O mundial. Es por ello que el Banco Mundial y el Fondo Monetario están invirtiendo mucho dinero, gracias, en hacer investigación acerca de esto. Depresión, ¿ya? Depresión. Pues bien, como estábamos viendo, ahora sí voy a traer acá el slide que se filtró por aquí, acá. Miren. Para saber qué cosa es depresión, primero tengo que diferenciarla de la tristeza común, porque no es lo mismo estar triste que estar deprimido. No es lo mismo decir, ay, tengo mucha pena, a decir, estoy deprimido. No es igual, ¿ya? Entonces, un episodio depresivo, cuando hay un episodio depresivo, han de estar presentes un conjunto de más síntomas, además de la tristeza, como por ejemplo, pérdida de peso, insomnio, fatiga e inactividad, ¿ya? Ahora, dura más de 2 semanas de forma continuada. Más de 2 semanas. Es incapacitante, interfiere en nuestra vida cotidiana y provoca deterioro. Y generalmente no existe una causa específica directamente relacionada. Pero la tristeza común no es tan intensa ni le acompañan otros síntomas. ¿Qué quiere decir? No pierdes peso, no tienes insomnio, no tienes fatiga. Solo dices que estás triste. La tristeza común es ocasional, es pasajera y no dura más de unos días, ¿ya? No es incapacitante ni persistente y esta tristeza común suele venir o estar provocada por un hecho concreto que podamos identificar fácilmente. Por ejemplo, desaprobé un curso, perdí dinero, se fue mi pareja, muchas cosas así. Hay 3 situaciones que un ser humano hacen elevar su ranking o su puntaje de estrés al máximo. ¿Qué cosas son? Perder el trabajo, perder la salud o perder el amor, ¿ya? Así como había esa canción que escuchaban nuestros abuelos de salud, dinero y amor, solo 3 cosas quiero para vivir, pues bien, eso ya se ha medido
Y si usted pierde un día a su pareja, el estrés se va al pico. Si usted pierde su trabajo, ¿qué quiere decir? Que va a perder el dinero, el estrés se va al pico. Y si usted pierde la salud porque tiene una enfermedad grave, el estrés también se va al pico. Los seres humanos somos así. No hay nada que nos preocupe más que la salud cuando la perdemos, que el dinero y el amor. ¿Ya? No se puede vivir sin dinero, no se puede vivir sin amor y no se puede vivir sin salud. Sin salud no hay ninguna de las otras dos. Sin dinero a veces no hay salud y tampoco hay amor. ¿Ya? Pues es así, chicos. Los amores van y vienen. El dinero también va y viene. Pero lo único que no podemos recuperar es nuestra juventud. ¿Ya? Por eso disfrútenla, que todavía la tienen. ¿Ya? Disfruten la juventud, salgan, diviértanse, estudien un poquito, pero tienen que salir, divertirse, gócenlo, vívanlo, ¿ya? Después se van a arrepentir si no lo hacen, ¿ah? Vamos a ver, ahora sí, sigamos hablando de episodios depresivos. Episodios depresivos, hay acá un ánimo depresivo con una duración mayor a 2 semanas, ¿ya? Siempre acuérdense de esto, 2 semanas. Hay una disminución de la atención y concentración, ¿ya? Cuando el episodio depresivo es mucho más fuerte, se va a afectar la atención y la concentración. Y si se afecta la atención y la concentración, se va a afectar la memoria. ¿Ya? Ahora, hay una pérdida de la confianza en sí mismo y hay sentimientos de inferioridad. Las ideas de culpa y de ser inútil, incluso en episodios más leves, ya se van viendo. Hay una perspectiva sombría del futuro. Los pensamientos y los actos suicidas y autoagresiones pueden presentarse. Habrá trastornos del sueño y habrá pérdida del apetito. El término médico de depresión hará referencia a un conjunto de síntomas que afectan principalmente la esfera afectiva. Tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad que se presenta en jóvenes o en personas mayores, ¿sí? Y va a disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, ¿ya? Independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Para entender la fisiopatología de la depresión, vamos a ver que existen 3 tipos de teorías, ¿ya? Y las teorías fisiopatológicas se desarrollan a lo largo de 3 líneas de investigación. Estudios endocrinos, neurotransmisores y estudios electrofisiológicos. Muy bien, acá nos habla. En el tronco encefálico existen cantidades moderadas de neuronas secretoras de norepinefrina, especialmente el locus coeruleus. Envían fibras hacia arriba a la mayoría del sistema límbico, el tálamo y la corteza cerebral. También existen numerosas neuronas productoras de serotonina en los núcleos del rafe medio de la parte inferior de la protuberancia y el bulbo y proyectan fibras a muchas zonas del sistema límbico y algunas áreas del cerebro. En términos, y en resumen, doctores, cuando hablamos de estudios endocrinos, vamos a hablar que el principal factor asociado a depresión posiblemente sea el estrés crónico, porque el estrés crónico va a incrementar ¿qué cosa? Va a incrementar los niveles de cortisol, va a incrementar el factor de necrosis tumoral y va a incrementar la interleuquina 6. Si es que estos factores están incrementados, el factor neurotrófico derivado del cerebro se viene al piso. Si esto se viene al piso, va a cambiar la arquitectura de las neuronas del hipocampo, que son unas neuronas piramidales. Si eso está alterado, va a traducirse en ¿qué cosa? Apatía, depresión. Y en el lóbulo frontal también habrá cambios por disminución de este factor. Y también habrá, ¿dónde? En el tálamo. Entonces, ¿qué quiere decir? El principal enemigo para la salud del ser humano es el estrés crónico. ¿Por qué? Elevación del cortisol. Y no hay nada más dañino, doctores, que la elevación del cortisol. Porque no solamente nos va a traer depresión, sino nos va a traer también disfunción endotelial. Y si hablamos de disfunción endotelial, vamos a estar hablando de hipertensión y también va a estar relacionado a secreción inapropiada de hormona del crecimiento que va a traer a la larga, ¿qué cosa? Obesidad y diabetes. ¿Ya? Por eso, depresión y diabetes van de la mano. ¿Ya? Van de la mano. Neurotransmisores. Ahora, ¿qué ocurre? Miren, doctores, yo les estaba comentando que si subo el cortisol, va a bajar el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Cómo es esto? Este factor neurotrófico del cerebro, vamos a ponerlo acá, factor neurotrófico derivado del cerebro, Brian factor. ¿Ya? Entonces,
Esto tiene una relación inversa. Cuando esto baja, cuando el cortisol, estamos acá, cortisol, y esto se lo vean, si aumenta el cortisol, este factor neurotrófico baja. ¿Sí? Y esto va a producir, altera la sinapsis. Y el volumen cerebral. El volumen en algunas zonas cerebrales, ¿ya? Pero cuando yo empiezo a dar antidepresivos, si doy antidepresivos, estos antidepresivos, los antidepresivos, ¿qué hacen? Por ejemplo, los IRS, inhibidores de recaptación, perdón, tengo que estar acá. Inhibidores de recaptación de serotonina, van a elevar a picos máximos, ¿qué cosa? Este factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Ya? Entonces, una de las teorías por las cuales se dice que los fármacos antidepresivos funcionan es que trabajan a través de este factor, porque elevando esto estamos compitiendo contra la acción nociva que hace el cortisol. ¿Ya? Eso hablando un poco de neurofisiología. ¿Ya? Ya, ahí está. Gracias. Existe la hipótesis de que estos trastornos expresan una patología del sistema límbico, de los ganglios basales y sobre todo el hipotálamo, ¿ya? Es probable que las personas que presentan lesiones en estas partes presenten síntomas depresivos. El sistema límbico y los ganglios basales están íntimamente relacionados y a este sistema se le atribuye una función en la producción de ¿qué cosa? De las emociones. Ahora, las alteraciones en el sueño, en el apetito, la conducta sexual que observamos en la depresión, porque en la depresión vamos a tener ¿qué cosa? Se altera el sueño, se altera el apetito y se altera la libido. La libido se viene al piso, el apetito disminuye y el sueño se reduce, ¿ya? Y cuando estamos deprimidos, nuestro insomnio no va a ser de primera fase, o sea, no va a ser de conciliación. Cuando estamos nerviosos, tenemos insomnio de primera fase, no podemos dormir. Pero cuando estamos deprimidos, sí nos vamos a dormir, pero el problema es que nos despertamos muy temprano, ¿ya? Ahora, las alteraciones del sueño, apetito, conducta sexual y los cambios biológicos en las medidas endocrinas, inmunológicas y cronobiológicas observadas en los pacientes deprimidos sugieren una disfunción de ¿qué cosa? Del hipotálamo, ¿ya? Y la postura inclinada de los pacientes deprimidos, porque cuando observamos a un paciente deprimido está así, ¿ya? Usted nunca va a encontrar un deprimido así, que saca el pecho, no, está decaído. Y eso tiene un correlato neurofisiopatológico, ¿ya? Y eso es increíble. Su enlentecimiento motor, ¿ya? Porque hay bradiciquia en un deprimido severo y también hay bradiquinesia. Y las alteraciones cognitivas leves, como de la atención, concentración y memoria, son similares a los signos observados en los trastornos de los ganglios basales, ¿ya? ¿Y todo por qué? Como les hablaba anteriormente, todo está relacionado a factor neurotrófico derivado del cerebro. Y es por eso que los antidepresivos sí funcionan. Por ejemplo, antes se creía solamente que la depresión estaría ocasionada por una disminución de los niveles de serotonina a nivel del espacio intersináptico, ¿ya? Liberación de serotonina, tenemos la serotonina acá. Pero entonces hay una teoría que empieza a ser fascinante porque nos hablan, oiga, usted encuentra ya disminución de la serotonina cuando se ha venido dando un proceso largo en el cual la disminución de la serotonina no es la causa, sino es un efecto que observamos. Así como en la diabetes, primero se da un proceso de resistencia a la insulina y después del proceso de resistencia a la insulina tú empiezas a hacer un cuadro de diabetes, pues igual en la depresión se está empezando a postular que de repente la disminución de estos niveles de serotonina ya sean la culminación de todo un proceso que se ha venido dando por años en el cual todos nuestros mecanismos de compensación, porque ante cualquier infección, traumatismo y todo, nuestro cuerpo reacciona con mecanismos de compensación, termina en esto. ¿Ya? Es el capítulo final. Acá, por ejemplo, solamente un cuadro para representar lo que hace el cortisol, por ejemplo, o lo que es la inflamación. La depresión es como cualquier enfermedad somática, libera, ¿qué cosa? Factores de inflamación. Entonces nosotros vamos a tener estresores internos, infecciones, desórdenes autoinmunes y estresores externos que van a producir, ¿qué cosa? Aumento de la inflamación.
este aumento de la inflamación va a traer consigo liberación de corticotrofina y cortisol. Disminución, y esto va a producir disminución de ¿qué cosa? De la neurogénesis. Es por eso que si tú tienes menos sinapsis, la velocidad de conducción cerebral va a disminuir, y si tienes eso, bradisiquia, ¿ya? Disminución de la atención y concentración, ¿sí? Se va a traducir en una disminución de la serotonina, ya como consecuencia, y aumenta ¿qué cosa? La neurodegeneración. Aumentan los procesos de estrés oxidativo, las citoquinas proinflamatorias también se incrementan, ¿sí? Y también vamos a tener un aumento en la atrofia producida por cortisol, no apoptosis. Y eso es lo bueno, porque antes se creía que se producían procesos de apoptosis neuronal y no se está produciendo eso. Lo que se produce son procesos de atrofia. Y es por eso que al dar un tratamiento logramos revertir eso. ¿Y cuál es el fármaco que más eleva el factor neurotrófico derivado del cerebro? Un fármaco que cuesta un sol, la sertralina. No hay fármaco que te eleve más este factor que la sertralina. Se puede decir que la sertralina es bueno, es bonito y es barato. Y sí funciona. Y en segundo lugar el citalopram, que son buenos fármacos que ayudan muy bien para trabajar con depresión. Ahora, en la depresión podemos observar diferentes síntomas, pero inicialmente, incluso antes de que la persona reconozca una alteración o se haga evidente una alteración en el estado del ánimo, encontramos una disminución del rendimiento habitual del individuo, ¿ya? Inclusive antes de que se presenten algunos síntomas afectivos, habrá disminución del rendimiento, ¿ya? Que puede ser en el campo laboral, académico o social, y alguna vez algún alumno me dijo, doctor, ¿también en el campo sexual? Pues sí, también hay una disminución del rendimiento sexual, ¿ya? Disminuye el libido tremendamente. Por ejemplo, una pregunta de entrenamiento. Mujer de 50 años de edad, casada, hace 5 meses, presenta casi todos los días apetito y concentración disminuidos, presenta insomnio terminal, lentificación psíquica y motora, irritabilidad, bajo estado de ánimo, ideas de muerte. Y nos preguntan, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues bien, acá estamos frente a un síndrome depresivo. En este caso, yo les quiero ver, no encontramos cuadros de manía, ¿no? O sea, hay cuadros de manía. No me hablan de que la paciente haya una disminución de la necesidad del sueño, tampoco me están diciendo que la paciente habla rápido o tiene verborrea, tampoco están hablando de que la paciente pueda tener alguna otra alteración, ¿no? Nos hablan de un síndrome netamente depresivo. Pero hay que hacer acá, también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esta paciente empieza a presentar, ¿qué cosa? Apetito y concentración disminuidos. Esta es una pregunta ambigua. ¿Por qué les digo? Cuando se ha desarrollado esta pregunta, hay defensores que nos hablan, esto es una depresión mayor en un sentido general. Y otro grupo de psiquiatras dice, sí es una depresión, pero de tipo melancólico, ¿ya? De tipo melancólico. Entonces, cuando a veces habrán preguntas que estén delante de nosotros y no sabremos qué responder, entonces yo les digo, a veces tenemos que afinar un poco los criterios. Acá en la animación va a aparecer depresión mayor, pero en la clave que tienen ustedes, si no me equivoco, esta pregunta, yo la traje, pero no me había percatado que ustedes tienen la pregunta 16, es la pregunta 16, ¿ya? Pregunta 16, sí es la misma. Presenta, casi todos los días sí, presenta apetito y concentración disminuidos, insomnio terminal, lentificación psíquica y motora, irritabilidad, bajo estado de ánimo, ideas de muerte. El diagnóstico más probable podría ser melancolía sin dejar de ser una depresión mayor, porque la melancolía solamente se presenta en los casos de depresión mayor, ¿ya? Depresión mayor aparece acá, pero en el sentido más estricto y afinando criterios, vendría a ser melancolía, que es la clave A, que es la que figura acá con nosotros. Asimismo, también hay que tener en cuenta lo siguiente, doctores, ¿ya? En personas mayores vamos a encontrar que cuando están deprimidas
van a manifestar lo que llamamos pseudodemencia, que consiste en una alteración de las funciones cognitivas debido a la alteración del estado del ánimo, más frecuentemente en adultos mayores, donde se observa principalmente alteración de la atención, concentración y memoria, principalmente. ¿Ya? Y nos preguntan, es una pregunta de entrenamiento nada más, ¿la depresión podrá ser causa de alcoholismo? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, yo tomo alcohol para ahogar mis penas? Sí, se da. De pseudodemencia lo acabamos de ver. Bajo rendimiento escolar también, y muchas veces el suicidio se presenta con mayor frecuencia en personas deprimidas. ¿Ya? Los 4 están acá. En la fisiopatología de la depresión también podemos apreciar alteraciones en los niveles de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, así como los niveles de cortisol, que a la larga estarían asociados a disfunción endotelial que guarda relación con diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad vascular, o el aumento de las hormonas de estrés, que se llama. En la pregunta 2 se nos pone, ¿cuál es la manifestación más frecuente en la depresión? Como estábamos viendo, antes incluso que se puedan presentar síntomas afectivos, yo voy a tener disminución del rendimiento social, laboral o de cualquier otro tipo. Lo más frecuente en la depresión que vamos a encontrar en depresión leve, moderada o severa será bajo rendimiento. ¿Ya? ¿Ya, doctores? Independientemente del grado de depresión, lo que vamos a encontrar en estos casos siempre será bajo rendimiento. ¿Ya? Como lo desarrollábamos en un slide anterior. En personas mayores vamos a poder apreciar síntomas depresivos acompañados de irritabilidad. Esos viejitos cascarrabias que se ponen a llorar, pues son así, ¿no? Pacientes deprimidos que muestran irritabilidad. Pregunta número 19, que la tienen ahí ustedes. Nos hablan de un varón de 85 años de edad que nos dicen que desde hace un mes presenta pérdida de interés por lo que lo rodea, olvidos frecuentes, insomnio, irritabilidad y pérdida de peso. Tiene un test Mini-Mental normal, ¿ya? Un Mini-Mental test normal. Si tiene un Mini-Mental test normal, ¿podré hablar yo de una demencia? No, muy bien, doctora. Pero si el paciente dice que tiene olvidos frecuentes, ¿qué empiezo a pensar? ¿En qué? ¿Perdón? Más fuerte. Alzheimer. Pero está normal su Mini-Mental test. No, está normal. Si estuviera alterado, claro que sí, un Mini-Mental test de 15 de repente, ya pues voy pensando en un síndrome demencial. Pero el Mini-Mental test está normal. Y miren, presenta pérdida de interés por lo que lo rodea. ¿En qué tipo de trastorno presentamos pérdida de interés por lo que nos rodea? O anedonia o incapacidad para disfrutar situaciones que antes nos eran placenteras. Pues en las depresiones presentamos eso. ¿Ya? Ahora, en las personas mayores hay irritabilidad. Miren acá. Acompañados de irritabilidad. ¿Y acá qué nos pone? Irritabilidad. Este paciente tiene insomnio. ¿Sí? Una de las características de la depresión es el insomnio. ¿Y tiene qué más? Pérdida de peso. ¿Ya? Pérdida de peso. Entonces, en las personas mayores se ve en mayor medida alteraciones de la memoria en cuadros depresivos, alteraciones en su concentración, lo que nosotros llamamos pseudodemencias. Pero el Mini-Mental test no sale normal. Esto es una depresión. ¿Ya? Es una depresión. Esto les dejo para que lo resuelvan ustedes. Chicos, para el diagnóstico de episodio depresivo mayor, ¿durante cuántas semanas deben de existir como mínimo los síntomas? 2, perfecto. ¿Ya? 2 semanas. Esta pregunta ha venido 2 veces. Es muy necesario que se sepa, ¿ya? Ahora, pregunta número 23, que la tienen también ustedes ahí. Nos ponen, ¿en qué condición mental existe mayor riesgo de suicidio? Si nosotros hablamos en términos generales de todos los pacientes que se suicidan en el mundo, vamos a ver que la mayor parte de ellos
tiene depresión, ¿ya? Pero si comparamos nosotros, de todos los pacientes que tienen depresión, el 15% de ellos tiene actos suicidas. Una cifra muy similar con los pacientes bipolares y una cifra muy similar con los que tienen esquizofrenia. Pero en términos generales, siempre será la depresión. O sea, si comparamos los pacientes, por ejemplo, que se han suicidado, la mayor parte de ellos tiene depresión, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, y nuevamente hay preguntas ambiguas, como les comento, la pregunta 23, ustedes acá nos figura la clave C, porque lógicamente la esquizofrenia se presenta en mayor medida. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ajustar la pregunta, ¿ya? Porque depende cómo nosotros tomemos la pregunta, ¿ya? Acá en la animación va a salir depresión, pero eso no invalida, les digo chicos, que la esquizofrenia sea considerada, porque tanto esquizofrenia como depresión y trastorno de bipolaridad, el porcentaje de pacientes que tienen actos suicidas es casi el mismo. Es casi el mismo, ¿ya? Ambos, por ejemplo, el último estudio que salió era depresión 15.6, bipolaridad 15.8 y esquizofrenia 15.5. O sea, no hay ninguna diferencia. Acá habrían dos claves, ¿ya? Y acá sale depresión. Pregunta número 14. En relación al tratamiento de la depresión, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Chicos, yo les voy a decir una cosa acá para salir rápido de esto. El tratamiento antidepresivo tiene que durar como mínimo 6 meses. 6 meses. No puede durar menos. Y si es un segundo episodio depresivo, el tratamiento durará de 1 a 2 años. Y si tiene un tercer episodio depresivo, el tratamiento será de por vida, ¿ya? Entonces, ubiquemos acá cuál es la clave incorrecta con lo que les acabo de decir. ¿Cuál será? La E, perfecto, doctora, porque ahí miren cómo nos ponen, ¿no? Para confundirnos. El tratamiento médico es 6 semanas, ¿no? Son 6 meses, pero si hago una revisión rápida, no me voy a percatar, ¿sí? Esa es la clave. Pregunta de entrenamiento. ¿Cuál es el factor predictor de suicidio más importante? ¿Cuál? ¿Qué es más probable? ¿Que se suicide una persona que nunca lo ha intentado o que se suicide una persona que tiene 7 intentos? La que tiene más intentos, pues, ¿no? Si una persona se intentó suicidar una vez, posiblemente no lo vuelva a hacer. Pero si usted tiene una persona o pareja que tiene 2 o 3 intentos suicidas, va a haber un cuarto intento suicida. Téngalo por seguro, ¿ya? Y uno de esos intentos va a lograr finalmente acabar con su vida. Son los intentos previos, ¿ya, doctores? Vamos a tocar acá un poquito, algo muy somero sobre trastorno afectivo bipolar, porque esto suele estar viniendo, ¿ya? Suele estar viniendo. Si hablamos de bipolar, hablamos de 2 polos, ¿ya? Positivo y negativo, no. Acá hablamos de manía y hablamos de depresión. Y para hacer eso voy a hacerles acá un gráfico chiquito para poder... Acá se entiende rápidamente lo que es bipolaridad a través de esto. A ver, ¿cómo borramos esto? Vamos a ponerlo acá, por así. ¿Ven esta línea? Esta línea la llamaremos eutimia, ¿ya? Eutimia, que significa normalidad. Eutimia, ¿ya? Entonces, si yo tengo eutimia, todo lo que esté acá arriba va a ser felicidad, ¿ya? ¿Sí? Y lo que esté hacia abajo, esto será, es negro creo, está igual. Bueno, ya, solamente para graficarlo, ¿ya? Va a ser depresión, todo lo que esté hacia abajo, ¿ya?
Acá depresión y acá arriba manía. ¿Ya, chicos? Ahora, lo que no llega a ser una manía se llama hipomanía. Hipomanía. Y lo que no llega a ser depresión lo llamaremos distimia. ¿Ya? Entonces, la distimia va, no llega a ser normal, decae un poco, no llega a ser normal, decae un poco, no llega a ser normal y decae. La depresión, en cambio, es una persona que puede estar sobre la eutimia y de pronto se deprime. ¿Vieron? Esto explica la severidad. Una depresión versus una distimia. Y por el contrario, miren la hipomanía. La hipomanía suele durar hasta 4 días como máximo, son cortitas. Pero la manía es aparatosa, se va hasta acá. ¿Ya? A partir de esto, chicos, podemos nosotros comprender lo que es trastorno afectivo bipolar, donde vamos a intercalar episodios maníacos con episodios depresivos, sobre una línea que llamaremos eutimia, ¿ya? Donde a veces yo combinaré episodios depresivos frecuentes en combinación con cuadros de hipomanía, ¿ya? O donde puedo tener yo cuadros de repente donde solamente habla manía, y por ahí algún episodio depresivo aunque sea leve. Pero este es un gráfico que me va a permitir entender de una manera muy rápida lo que es ¿cómo era? Lo que es depresión. Oh. Caramba, ¿y ahora cómo salgo? ¿Acá? ¿Está? ¿Está? A ver. ¿Esta? No, que quiero salir a las clases ya, quiero salir de acá. ¿Cuál es, chicos? ¿Esta? Ya está, perfecto. Muy bien, entonces ya que pasamos a entender ese gráfico, vamos a ver esto. El trastorno afectivo bipolar antes se conocía como psicosis maníaco-depresiva, ¿ya? En estos casos, clínicamente, se va a reflejar en estados de manía o en casos más leves de hipomanía, junto con episodios concomitantes o alternantes de depresión, de tal manera que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera mucho más marcada que las personas que no padecen esta patología. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. La presencia de ideas de grandeza, chicos, ánimo expansivo, verborrea, taquisiquia, taquilalia, que es hablar muy rápido, y disminución de la necesidad de sueño, que no es lo mismo que insomnio, son indicadores de que estamos frente a un síndrome maníaco. ¿Ya? Por ejemplo, pregunta de entrenamiento, paciente de 35 años de edad, quien presenta ideas de grandeza, duerme pocas horas, no se cansa, habla rápidamente y de todo hace bromas, ¿el diagnóstico de qué será? ¿De un episodio? Maníaco, perfecto. Pregunta número 20. ¿Es posible evitar la recurrencia de trastornos bipolares, alternancia de crisis maníacas y depresivas, y unipolares, crisis depresivas, mediante el uso de qué cosa? Estabilizadores de... Eso les iba a comentar. En psiquiatría la farmacología es fácil. Antipsicóticos, ante una psicosis, antipsicóticos. Ante ansiedad, ansiolíticos. Antidepresión, antidepresivos. Y cuando tengo cambios en el estado del ánimo, voy a usar estabilizadores del ánimo. ¿Y cuáles son? El litio, el ácido valproico,
¿no? Los anticomiciales o antiepilépticos que me sirven para eso, la lamotrigina o la carbamazepina. Y en este caso, para evitar la recurrencia de estos trastornos bipolares, de todo lo que está acá, yo pasaré a usar, ¿cuál? Preferentemente el carbonato de litio, que es el que mejor acción tiene. La dosis en que debo manejar el litio irá entre 0.6 a 1.2, siendo el punto perfecto para usar el litio 0.87. ¿Ya? Esta clave la he señalado acá. ¿Por qué? Porque esta pregunta no es nueva. Esta pregunta es de los 80. ¿Ya? Y en los 80, haciendo una revisión de esto, se postulaba que los trastornos depresivos tenían que ser tratados con antidepresivos, aunque ustedes no lo crean. ¿Ya? Por eso lo señalo acá como un poco de historia, porque es la clave oficial que dan en esa época, en los 80. Pero esto ha cambiado, pues, y lo que se usa es el carbonato de litio, ¿ya? Esto solamente lo pongo ahí para que vean cómo en el transcurso del tiempo los avances van cambiando las respuestas, ¿ya? ¿Hay tratamiento del trastorno bipolar? Claro que sí. Actualmente el tratamiento del trastorno afectivo bipolar se basa en el uso de estabilizadores del ánimo y antipsicóticos atípicos. El uso de antidepresivos viene siendo muy criticado. ¿Por qué? Porque si usted usa antidepresivos en un paciente bipolar, de repente lo que va a conseguir usted es un episodio maníaco, ¿ya? Y va a descompensar al paciente. Si usted tiene un episodio depresivo donde usted le da antidepresivos y la persona se pone peor, se pone más irritable, reniega y habla muy rápido, posiblemente no se haya tratado de una depresión unipolar, que es la depresión mayor, sino que de repente se haya tratado de una depresión bipolar, ¿ya? El uso de carbonato de litio ha demostrado efectividad en el tratamiento del trastorno afectivo bipolar, eso nadie lo duda. No se recomienda el uso de antidepresivos de ningún tipo en estos casos por el elevado riesgo de inducir manía, ¿ya? Ahora, por ejemplo, pregunta de entrenamiento, que también ha venido alguna vez. En el tratamiento de un episodio maníaco, ¿cuál de los fármacos siguientes está contraindicado? ¿Ah? ¿Qué acabamos de decir? Fluoxetina, perfecto, doctores. Esta pregunta sí es de los 90 ya, cuando se sabía esto. Fluoxetina, ¿ya? No dar antidepresivos en pacientes bipolares porque nos va a dar manía. Y si ya tenemos una manía, le voy a meter más gasolina. ¿Para qué? No se da eso en las manías, ¿ya? Y pregunta, ¿qué cosas son los cicladores? Cuando hablamos de bipolaridad, prestémosle un poquito de atención a los cicladores. Para prevenir el ciclaje rápido, pasar de una forma rápida de un estado de ánimo a otro, es usual el uso de estabilizadores del ánimo debido a su probada efectividad. Pero casi el litio no nos funciona bien. ¿Y qué cosa es un ciclaje rápido? Un ciclaje rápido es lo siguiente. Presenta al menos 4 episodios al año, ¿ya? Presenta menor respuesta al litio. Los episodios se delimitan por al menos 2 meses sin síntomas o cambio de polaridad. Suelen presentar previamente episodios depresivos o hipomaníacos y suele tener cierta tendencia a la aceleración. Y pueden presentar ciclos continuos con episodios cada 48 horas. ¿Se imaginan ustedes una persona que está cambiando de ánimo cada 48 horas? Debe de ser tremendo, ¿ya? Es más frecuente en mujeres, en un 70-90% de los casos. Pues bien, vamos a dejar a un ladito lo que es episodios depresivos y trastorno afectivo bipolar y vamos a centrarnos acá en lo que son adicciones. Voy a hacer unas pequeñas preguntas. Doctora, ¿usted fuma? ¿No? ¿Consume alcohol? ¿Cuánto? Socialmente, como todos nosotros. Todos nosotros consumimos alcohol, ¿sí? ¿O no? Por ahí habrá alguna persona que sea abstemio. Pero creo que no consumimos tabaco ya. ¿Sí? ¿O alguno de ustedes fuma de forma habitual? De repente uno habrá. Pero si yo les hacía esa pregunta en los 70, todos íbamos a levantar la mano que sí consumíamos tabaco. Si ustedes han visto esta serie del Chavo del Ocho, ¿qué era lo que se veía ahí? Veíamos al profesor Girafales fumándose un puro, ¿no? O veíamos a don Ramón también fumando en una serie dirigida para niños. Pues eso ya no se concibe. Yo le pregunto, doctor, ¿usted cuándo ha sido la última vez que ha visto un comercial de cigarros en la televisión?
Ya no hay, ¿no? ¿Se han percatado ustedes de eso? Ya no hay comerciales de tabaco. Ya no hay comerciales de tabaco tampoco en medios de comunicación masiva. O lo ven mucho en las revistas el tabaco. Ya no está. Hemos arrinconado el tabaco y eso ha producido que los jóvenes, al menos, consuman menos tabaco. ¿Cuál es el siguiente paso? Regular la comida chatarra que se está haciendo. No es malo limitar la publicidad de la comida chatarra. ¿Y cuál será el siguiente? Arrinconemos al alcohol también. El alcohol está relacionado ¿con qué cosa? Con el más del 50% de los accidentes de tránsito están relacionados a consumo de alcohol. Cuando nosotros, el plan Zanahoria, ¿qué hace? Prohíbe la venta de alcohol a partir de las 3 de la mañana. ¿Y en qué se traduce eso? Menos robos, menos asesinatos y menos violaciones. No necesitamos más pruebas para señalar que hay efectos nocivos. La enfermedad, esta pregunta es de ciencias básicas, ni siquiera es de psiquiatría. La enfermedad más prevalente en el Perú, ¿cuál es? Esa pregunta ha venido varias veces, ¿ah? ¿Cuál es la enfermedad o trastorno que afecta a cerca de 1.200.000 personas en Perú? Que ninguna otra enfermedad la tiene. Es el consumo de alcohol, chicos. Y ahora vamos a ver, ¿ya? Si hablamos de adicciones, tenemos que hablar de nicotina, ¿ya? Nicotina, la droga legal más adictiva que existe. La nicotina es la principal razón de que el tabaco sea adictivo. Aunque el humo del cigarrillo contiene muchas otras sustancias peligrosas, como el alquitrán o monóxido de carbono, por decir algunas, los que intentan dejar de fumar pueden sufrir de síntomas de abstinencia, tales como dolores de cabeza, irritabilidad, dificultad para dormir, tensión, dificultad para concentrarse y aumento del apetito. Se dice que la nicotina es una de las drogas que más cuesta dejar. Pues es verdad, ¿ya? Es verdad. A ustedes les va a parecer raro, pero ¿ustedes se imaginan a una tabacalera auspiciando eventos deportivos? ¿No? Vean a los que les gusta el fútbol, ¿ya? Vean la publicidad que está en el Estadio Azteca en el Mundial de México 86. Y van a ver hasta 3 pancartas de tabacaleras, ¿ya? Auspiciando eventos deportivos. Después fueron retirados y entonces ya no se promocionaban los nombres. ¿Qué empezó a hacer Philip Morris con su marca Marlboro? Pues ya no ponía el nombre, simplemente ponía su símbolo, ¿no? Su símbolo blanco acá y rojito acá. Todo el mundo sabía que era Marlboro y lo restringió a competencias automovilísticas, aunque ahora también ya pasó a ser retirado. Hay una gran campaña a nivel mundial por reducir el consumo de tabaco debido a que está relacionado a un sinfín de enfermedades que tienen un alto costo en su tratamiento. Chicos, hablar del potencial de adicción. No hay nada más adictivo que la nicotina. Un potencial de adicción de 100 sobre 100, ¿ya? La metanfetamina, 98 sobre 100. El crack, eso que daba el tío Charlie a estas chicas, ¿ya? 97 sobre 100. El diazepam, en los casos que hacen adicción, 85 sobre 100. Y el alcohol, 82 sobre 100. Miren, la nicotina, 100 sobre 100, tremendo. El problema psiquiátrico más prevalente en nuestra población, ¿cuál será, chicos? Pregunta de entrenamiento nada más. Entre las alternativas que tenemos ahí, ¿cuál será? Entre esas alternativas, alcohol, chicos. 1.200.000 personas tienen problemas relacionados al consumo de alcohol, según encuesta ENDES del 2008. ¿Ya? Miren acá. Perdón, 2005, ¿ya? Estimados de población que ha consumido drogas. Por ejemplo, prevalencia en población, alcohol, 87.2%, que han consumido alguna vez. Uso actual, 47.2%. Uso en el último año, 73%. Tabaco, 67, 31, 42. Miren acá, marihuana, 11.9.
según tengo referencia, el consumo de marihuana actualmente hay que dividirlo entre menores de 20 años y mayores de 20 años. Entre menores de 20 años estamos alcanzando 30%, ¿ya? Se ha disparado. Y en mayores de 20 años estamos en un 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras próximas generaciones van a consumir más marihuana que tabaco, ¿ya? Y eso es lo que se va a venir. ¿Cuál es el problema de la marihuana? La marihuana es la principal puerta de entrada a otras drogas, porque al final te vas a cansar de consumir marihuana y vas a pasar a cocaína necesariamente, o vas a estar probando otras cosas, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes condiciones patológicas puede producir alucinosis? Vamos a ver. Doctor, ¿alguna vez usted ha tenido o ha visto diablos azules? Nunca. Ya. Chicos, las intoxicaciones alcohólicas pueden producir delirium tremens. En ese momento se va a producir lo que llaman este cuadro de delirium tremens, donde la persona que está en este proceso de intoxicación puede llegar a ver lo que era común hablar, esos elefantes rosados. Pero la persona se da cuenta qué cosa estoy viendo, ¿no? Así como si ustedes han visto Los Simpson, pueden ver a Barney, ¿no? Barney tiene un amiguito, porque Barney es el alcohólico de la serie, donde siempre que consume mucho ve a este elefante, ¿no? Un elefante rosado. Eso es una alucinosis, ¿ya? Eso es una alucinosis. Entonces, ¿en qué condición patológica puede haber alucinosis? En alcoholismo. De frente, ¿ya, chicos? Es en alcoholismo. Vamos a hablar un poquito del síndrome de abstinencia alcohólica, ¿ya? ¿Qué tenemos? Durante el síndrome de abstinencia alcohólica, el funcionamiento estará alterado y la persona dará muestras de síntomas como temblores, en un principio leve, luego más grave, en dedos, lengua y extremidades. Pero no solamente eso y no solamente se va a quedar ahí, sino también que va a tener sudores, taquicardia, ansiedad, irritabilidad, náuseas, vómitos, anorexia, insomnio y alucinaciones visuales o auditivas. Pregunta 35, que la tenemos ahí. ¿Qué síntomas y signos se presentan en el síndrome de abstinencia alcohólica severa? ¿Qué tenemos? Primera alternativa, ansiedad, náuseas, vómitos y temblores. Agitación psicomotriz, desorientación, alucinaciones y temblores. Temblores, ansiedad, convulsiones, hipertensión arterial. Fiebre, deshidratación, vómitos e hipertensión arterial y diaforesis, temblores, vómitos y convulsiones. Regresemos acá. Durante el síndrome de abstinencia alcohólica tenemos temblores. Está muy bien que se va a ir agravando. Vamos a tener taquicardia, vamos a tener irritabilidad y en algunos casos también vamos a empezar a presentar alucinaciones visuales y auditivas. Pero en los casos más severos, y para prevenir esto, los pacientes harán cuadros de agitación psicomotriz, ¿ya? Y para prevenir esto, nosotros damos dos cosas. Si usted tiene un síndrome de abstinencia alcohólica, dele su ansiolítico, ¿ya? Dele su diazepam 3 veces al día, vía oral, o dele carbamazepina 3 veces al día, para que no me haga esto, ¿ya? Para evitar un síndrome de abstinencia alcohólica. ¿Por qué? Porque si usted está en un consumo constante de alcohol, está jugando o está trabajando con un neurotransmisor que es el ácido gamma-aminobutírico. Y entonces el consumo frecuente de alcohol o constante hace o mantiene elevado sobre un umbral normal los niveles de ácido gamma-aminobutírico. ¿Y qué cosa es el ácido gamma-aminobutírico? El principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Si usted deja de dar ese alcohol, pues este ácido gamma-aminobutírico se va a caer. Oiga, pero todo su sistema nervioso central ya se acostumbró a trabajar con niveles elevados de ácido gamma-aminobutírico. Es por eso que usted puede llegar hasta convulsionar por eso. Y entonces, para prevenir eso, le damos fármacos que trabajan con este ácido gamma-aminobutírico, como son las benzodiazepinas, que podemos usar el diazepam, o podemos usar la carbamazepina o el ácido valproico también, ¿ya? Para prevenir eso. Pregunta 37. En el Perú,
el consumo de droga que produce mayor dependencia es. Hemos visto nosotros en el cuadro los potenciales de dependencia, ¿no? ¿Sí? ¿Hemos visto? ¿Cuál es la droga que produce mayor dependencia? El índice de dependencia más difícil. La nicotina, ¿ya? Cuando hablamos de adicciones, tenemos que decir adicción a nicotina, y aunque figure ahí la clave como tabaco, ¿ya? La alternativa que ustedes figuran acá en la 37, nos dicen en la justificación que nos dan, nos señala, en el Perú la droga más consumida es el alcohol y es la que produce mayor dependencia. Si bien es cierto la nicotina es la que produce más rápidamente dependencia, la dependencia al alcohol es la que se consume con mayor frecuencia. Pues yo también estoy de acuerdo, pero en términos generales, lo que produce más adicción o mayor dependencia, ¿ya? Es el tabaco. Si lo vamos a llevar por número de consumidores, obviamente el consumo de alcohol es muchísimo más grande. ¿Ya? Es el consumo de alcohol en términos de prevalencia. ¿Ya? Pero si vamos a hacer un face to face, un cara a cara, en que cuál produce mayor dependencia, la nicotina le gana al alcohol. ¿Ya? Hablemos un poquito, delirium tremens y alcoholismo. El delirium tremens es una exageración del síndrome de abstinencia alcohólica, exageración, que se produce entre el segundo y cuarto día de la abstinencia, no el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, ni al mes, entre el segundo y cuarto día de la abstinencia. En un principio suele haber ansiedad, sudores, temblores, luego se pasa a la fase del delirium con desorientación, confusión mental, alucinaciones generalmente visuales, miedo intenso y agitación. Existe acá el peligro de deshidratación porque el paciente suda mucho, ¿ya? Y puede haber crisis epilépticas. La situación se agrava por las noches. Es una complicación muy grave que puede llegar incluso a la muerte, ¿ya? Por eso hay que darle un tratamiento. Pregunta solamente de entrenamiento. La presencia de convulsiones de tipo generalizado en la abstinencia alcohólica ocurre frecuentemente ¿cuándo? ¿Qué acabamos de ver? ¿En qué días? Segundo y cuarto día. Segundo día, ¿ya? Segundo y cuarto día. Síndrome amnésico de Korsakoff, solamente para tener en cuenta esto. ¿Qué cosa es? Este síndrome se caracteriza por una pérdida de memoria tanto anterógrada, nuevos aprendizajes, como retrógrada, hechos pasados. Las demás funciones intelectuales quedan preservadas. Puede ir asociado a la encefalopatía de Wernicke. La presencia de confabulaciones, ¿qué cosa? Es frecuente, ¿ya? Cuando hay síndrome amnésico de Korsakoff. Nunca se pusieron a pensar por qué Korsakoff tendría que hacer esto. Rusia es el país donde se consume más alcohol en el mundo. Rusia es el país que tiene el 40% de su población con dependencia al alcohol, ¿ya? Es por eso que Vladimir Putin ha tomado políticas y ha dicho, en Rusia no se promociona el alcohol, en Rusia vamos a empezar a combatir el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida en Rusia es 10 años menor a la par de los países que tienen el mismo rango per cápita y tienen, ¿qué cosa? Los mismos niveles de acceso a bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Encontraron que el alcohol les está haciendo perder 10 años de vida adecuadamente vividos. Ahí sí el alcoholismo es un problema tremendo en Rusia, ¿ya? Y Korsakoff era ruso, pues sí tenía toda la muestra de pacientes, ¿ya? ¿Y qué tomaban ellos? ¿Qué cree que tomaban, doctor? ¿Qué toman en Rusia? Vodka. ¿Por qué consumen vodka ellos? ¿Vodka es licor de qué? Vodka es licor de papa. ¿Ya? Vodka es licor de papa. ¿Qué pasa en Rusia? En Rusia cuando se malogra una cosecha, Rusia está en si se malogra toda una cosecha de papa, ¿qué cosa haces? Tienes papa podrida, ¿sí? ¿Y qué cosa vas a hacer si eres campesino? Pues la mojas ahí y vas a sacar un licor de mala calidad porque le haces una sola destilación. Pero eso lo tomas hasta embriagarte. Y tienes tanta cantidad de papa que se ha malogrado que tienes litros y litros y litros y litros de vodka. Que todo tu hijito de 5 años, en vez de darle leche, le das vodka. ¿Ya? O sea,
los campesinos, la gente más pobre en Rusia tiene acceso al vodka, pero así, o sea, olvídese, usted puede encontrar vodka en grandes cantidades. Y los que tienen más dinero, vodka de excelente calidad, ¿ya? Pero es por eso que eso es lo que ocurre en Rusia. ¿Es característico el síndrome de Korsakoff? Nos preguntan acá, ¿qué cosa? Confabulaciones, perfecto, doctora, muy bien. Uy, acá esta pregunta, miren, pregunta número 39. Un varón de unos 40 años de edad es traído a urgencias por haber sido hallado tendido en la vía pública. Está poco reactivo, frecuencia respiratoria, miren, 7 por minuto, presión arterial 90/60 y frecuencia cardíaca 55 por minuto. Posiblemente, si es que tiene esta frecuencia respiratoria, ha consumido algo que está deprimiendo los centros respiratorios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero en este tipo de casos? Nuestro ABC que nos manda, asegurar primero, ¿qué cosa? Vía aérea, perfecto. Tenemos que estabilizar primero vía aérea. Después de estabilizar vía aérea, ¿ah? ¿La B qué cosa era? ¿Ah? Fuerte, vamos chicos, ustedes han hecho eso todos los días. ¿Perdón? Sí, está bien. Luego, la C. Circulación, muy bien. ¿Cuánto está acá la frecuencia cardíaca y cuánto está la presión arterial? No hay problema acá. ¿Dónde está el problema? ¿Ustedes creen que podrá seguir mucho tiempo el paciente con esta respiración? Hay un medicamento que se llama naltrexona, ¿ya? Naltrexona o naloxona, que son en realidad bloqueadores de receptores opiáceos. Cuando yo consumo opiáceos, ¿qué puedo tener? Depresión del centro respiratorio. Entonces, felizmente y gracias a Dios, en Perú no existe gran consumo ni de ketamina, ni de metadona, ni de opiáceos, pero en Europa sí, ¿ya? Entonces, cuando tenga un caso así y ven esa frecuencia respiratoria, pónganle, como dice acá, pues 0.4 miligramos de naloxona, porque daño no le va a hacer, pero si es que este paciente se intoxicó por un opiáceo, probablemente van a revertir el cuadro y el paciente debe empezar a respirar mejor sin que lo estén intubando, ¿ya? ¿Sí? Ahora, el problema es, en nuestro hospital, en nuestra posta, en nuestro centro de salud habrá, pues probablemente no haya, ¿ya? Probablemente no haya. 0.0 miligramos de naloxona. Muy bien. Vamos a utilizar nuestros últimos minutos para hablar un poquito de trastorno de personalidad, ¿ya? No, todos nosotros tenemos una personalidad y en nuestra personalidad nosotros tenemos rasgos. Por ejemplo, no el hecho de que una persona tenga rasgos dependientes, disociales e histriónicos no hace que tenga un trastorno disocial, histriónico o dependiente de personalidad, sino solamente son rasgos. Todos nosotros tenemos un poquito de disocial, todos nosotros tenemos un poquito de histriónico, todos nosotros tenemos un poquito de dependiente, y así vamos matizando, y eso es lo que nos hace interesantes, y eso hace que seamos felices, y eso hace que podamos vivir bien. Porque si todos fuéramos iguales, esto sería demasiado aburrido. Pero ¿qué cosa sucede cuando algunas personas, esos rasgos, llegan a convertirse en trastornos? Pues constituyen patrones desadaptativos, constantes y crónicos, donde generan un sufrimiento para la persona o para su entorno. Por ejemplo, un disocial no sufre, él se siente bien siendo disocial, pero hace daño a los demás. Por ejemplo, estos delincuentes, ¿no? Gringallo, Timaná, Puerto Rico, todos ellos son psicópatas, ¿no? Ellos son disociales. Ellos no les interesa la ley, no les interesa la vida de otro ser humano. Lo único que buscan es satisfacerse ellos, sus placeres y sus necesidades que intenten hacer. Por eso
que la rehabilitación en nuestros sistemas carcelarios no sirve para este tipo de sujetos, ¿ya? La rehabilitación del sistema carcelario sirve para personas que no son psicópatas, pero un psicópata no se va a regenerar nunca. ¿Qué necesitamos para un psicópata? Para poder liberarnos de ellos. Una bala de plata, claro, doctor, está bien, porque el psicópata ni con medicación, ni con terapia va a poder mejorar, ¿ya? ¿Sí? El que es ladrón siempre seguirá siendo ladrón porque es lo que sabe hacer. El narcoindulto que le das a un narcotraficante, ¿sí? El narcotraficante volverá a procesar droga, ¿por qué cosa? Porque es lo que sabe hacer, no sabe hacer otra cosa. Entonces, obviamente va a volver a delinquir. No hablemos de esas cosas terribles, vamos a hablar de cosas más bonitas, como el trastorno paranoide de la personalidad, ¿ya? ¿Qué cosa es un trastorno paranoide de la personalidad? En este trastorno, las personas proyectan sus propios conflictos y hostilidades hacia otros. Son generalmente fríos y distantes en sus relaciones. Son personas conflictivas en sus centros de trabajo. Pueden estar pensando, él está hablando mal de mí, ella me miró mal, tal persona me dijo tal cosa por burlarse de mí, y luego voy y me quejo. Si les toca un paciente paranoide, doctores, mucho cuidado, porque si les toca de paciente un paciente paranoide, pues puede estar en riesgo que haya una querella contra usted, fundada o infundada, porque son pacientes que constantemente realizan ese tipo de actos, ¿ya? Para señalar el trastorno disocial de la personalidad o los psicópatas, las personas con personalidad antisocial, la mayor parte de las cuales son hombres, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, muestran un desprecio insensible por los derechos y los sentimientos de los demás. Toleran muy poco la frustración, ¿ya? Toleran muy poco la frustración. Ustedes nunca han visto, o de repente han visto, a tal muchacho lo asaltan y como no tienen dinero lo acuchillan, ¿sí? O de repente le introducen un objeto por el recto solamente en venganza porque no tiene dinero el muchacho, o no tiene nada para robarle. Pues a ese nivel llegan los psicópatas, ¿no? Me cobro contigo. Y si es una chica guapa, ¿qué cosa hace? Pues la tocan, la ultrajan y todo. Y hacen todo eso. Son personas que inclusive muchas veces gozan con la tragedia o con el dolor ajeno, ¿ya? Y para señalar acá, este trastorno cada vez se está haciendo más famoso, el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad o el trastorno borderline, ¿ya? Antes se hablaba muy poco, ahora se habla muchísimo de esto. ¿Qué sucede? Las personas con una personalidad límite, acá la mayor parte de las cuales son mujeres, y no se sabe por qué, pero los trastornos límite enganchan con los psicópatas, ¿ya? Se produce una alianza muy fuerte, un enganche muy fuerte. La mayor parte de las cuales son mujeres, son inestables en la percepción de su propia imagen, por eso en los casos de borderline pueden haber trastornos de la conducta alimentaria, en su comportamiento y en sus relaciones interpersonales, que a menudo son tormentosas e intensas, van del amor incondicional al odio extremo en cualquier momento. La personalidad límite se hace evidente al principio de la edad adulta, pero la prevalencia disminuye con la edad, suele mejorar. La maternidad muchas veces mejora el trastorno borderline, ¿ya? La maternidad, la madurez hace que estas muchachas vayan mejorando, ¿ya? Estas personas, ¿qué sucede? A menudo en la infancia han sido privadas de los cuidados necesarios durante la niñez. Muchas veces, si encontramos trastornos borderline, vamos a encontrar antecedentes de abuso sexual también, ¿ya? ¿Qué configura esto? Que vayan haciendo o teniendo sentimientos crónicos de vacío, que no controlen bien sus impulsos, que tengan poca tolerancia a la frustración, que tengan una autoestima baja, ¿ya? Y que busquen siempre, ¿qué cosa? Emociones, y busquen algo que es fundamental, que buscamos todos los seres humanos, sentirse amados, ¿ya? Cuando una persona con trastorno borderline siente que ya no la quieres, se molesta, se enfada, hasta te puede agredir, ¿ya? Porque ese amor que siente por ti se transforma en odio, porque siente que te puede perder. Y para una persona borderline, perder al ser amado, que puede ser una amistad o puede ser su pareja, es como perder un brazo, perder una pierna, por eso es inconcebible.
Y la misma definición en el CIE-10 lo cataloga como que estas personas hacen un esfuerzo frenético por evitar la separación, sea real o imaginaria. ¿Ya? Y por último, el trastorno dependiente de la personalidad, ¿qué cosa nos dice? Que las personas con una personalidad dependiente transfieren las decisiones importantes y las responsabilidades a otros y permiten que las necesidades de aquellos de quienes dependen se antepongan a las propias. Un cosito sería esto, ¿no? ¿Ya? No tienen confianza en sí mismas y manifiestan una intensa inseguridad. A menudo se quejan de que no pueden tomar decisiones y se lo dejan a la mujer, y de que no saben qué hacer o cómo hacerlo. Son reacias a expresar opiniones, aunque las tengan, porque temen ofender a la gente que necesitan. ¿Ya? Me he puesto una pregunta, creo. Aquí está. ¿Ya? Vamos a ver. Paciente mujer de 20 años de edad, soltera, secretaria ejecutiva. Yo no sé por qué han puesto secretaria ejecutiva. De repente esta pregunta se ha inspirado en esa película, ¿sí?, de la década de los 70 que se llamaba La Secretaria. Y les voy a contar un poco esta película. En esta película, esta actriz, la misma que hace de Carrie, que no recuerdo ahora su nombre, se hacía cortes en las piernas y se hacía cortes en los brazos. Así empezaba la película. Tenía una relación amorosa con un joven que no le daba su lugar, que venía a casa, que la dejaba, que volvía, y cuando pasaba esto ella se embriagaba. Y cuando leía esta pregunta era igual a la película, ¿ya? Paciente mujer de 20 años, soltera, secretaria ejecutiva, sin antecedentes de enfermedad mental, relata ser siempre impredecible en su conducta. Cuando su madre le llama la atención por llegar en estado de embriaguez, se autolesiona con cortes superficiales en el cuerpo. Se torna hostil al sentirse decepcionada con su pareja. Prefiere su compañía a pesar del maltrato verbal. Hay sentimientos crónicos de vacío y aburrimiento. Chicos, ¿cuál es el trastorno del cual nos están hablando aquí? ¿Cuál? Fuerte, vamos, sin miedo, expresen sus opiniones. ¿Cuál será? Si se hace cortes, borderline, ¿no? Si se hace cortes. Si tiene sentimientos crónicos de vacío, es borderline. Si tiene tendencia al aburrimiento, es borderline. ¿Ya? Es borderline. ¿Ya? Este es un borderline siempre. Acá ha habido un error en la animación, ¿ya? Esto es borderline, ¿ya? Borderline. Ahora, las personas dependientes, ¿cómo sabe usted si su... A ver, doctores, ¿cómo o chicas también, ¿cómo saben ustedes si su pareja es dependiente o es border? El mejor ejemplo es terminen con ella. Si le pega, es border. Si se pone a llorar, es dependiente. He ahí la diferencia, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ustedes deben haber visto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una mujer que le corta el miembro viril a un hombre. ¿Qué creen que es eso? Y después está arrepentida y vuelve con la pareja. Eso es border. Hasta que me demuestren lo contrario, ¿ya? Muy bien, chicos, esta creo que ha sido la última pregunta. Aquí están las referencias para cuando quieran buscarlas, ¿ya? Realmente han sido un lindo grupo, de verdad. Estoy muy contento con ustedes, los felicito. Sigan preparándose. Y nuevamente recuerden una cosa, los amores y el dinero van y vienen, pero lo que no se puede recuperar nunca es la juventud, así que disfrútenla todavía, ¿ya? Muy bien chicos, muchas gracias por su atención.